29 de mayo de 1909, un grupo de insurgentes, liderado por un hermano y dos hijos de Nicolás de Piérola, sacaron violentamente de Palacio de Gobierno al presidente Leguía. Lo pasearon por varias calles de Lima y lo condujeron hasta aquí. Esto era la Plaza de la Inquisición, hoy es la Plaza Bolívar, frente al Congreso de la República. Al pie de este mismo monumento lo obligaron a renunciar a la presidencia. Pero él, a pesar de las agresiones y de las amenazas, no estaba dispuesto a hacerlo. Aquí, justamente, fue donde él dijo su ya famoso "no firmo". Él se propuso no renunciar, pues no renunció y terminó siendo famoso el Día del Carácter, porque a pesar de que lo sacaron de Palacio y lo llevaron por varias calles de Lima, mientras él decía que no renunciaba y no renunciaba. Finalmente, un piquete de caballería al mando del alférez Enrique Gómez llegó hasta aquí para liberar al presidente. Cuentan que esto quedó regado de cadáveres. La ciudadanía le expresó su apoyo a Leguía reconociendo su valiente acto y el gobierno nombró ese día como el Día del Carácter. En este primer gobierno, Leguía firmó el Tratado Polo Bustamante con Bolivia y el Velar de Río Branco con Brasil. Con Ecuador, la situación casi desencadenó un enfrentamiento armado, mientras que en la frontera con Colombia ocurrieron enfrentamientos como el de la Pedrera en 1912. Como vemos, Leguía estuvo muy interesado en dejar delimitadas nuestras fronteras, aunque en ese afán perdimos territorios en disputa. De las 5 fronteras territoriales que tenemos con nuestros vecinos, él cerró 4, porque él decía que el progreso del Perú no se iba a poder lograr sin cerrar las fronteras. Poco después de culminar su primer gobierno, Leguía rompió oficialmente con el civilismo. Hay una especie de distanciamiento ya de Leguía frente a su partido, en ese entonces el Partido Civil, porque allí se dio cuenta con mayor nitidez que con la visión que tenían los civilistas del Perú o del Estado peruano, nuestro país no iba a progresar. En 1913, el gobierno de Guillermo Billinghurst desterró a Leguía a Panamá. De allí pasó a Estados Unidos y luego a Inglaterra. Como vimos, a donde quiera que fuera, siempre se dedicaba a los negocios. Pues lo deportaron. Se metieron a su casa, asaltaron su casa, lo mismo que sacaron al vicepresidente, que era Roberto Leguía. De regreso a Lima, en 1919, decidió postular nuevamente a la presidencia de la República. Apoyado por los estudiantes de la Universidad de San Marcos, que lo eligieron maestro de la juventud, y por el Partido Constitucional del veterano héroe Andrés Avelino Cáceres, Leguía triunfó en las elecciones. Alegando que su victoria no iba a ser reconocida por el Partido Civil, organizó un golpe de Estado contra el presidente José Pardo, que se efectuó el 4 de julio de 1919. Más tarde, una Junta Nacional lo proclamó presidente el 12 de octubre de ese mismo año. Se iniciaba así el periodo conocido como el Oncenio. En un comienzo era un gobierno que tuvo mucha popularidad y que arrastró mucha simpatía entre los estudiantes, y esto va entre 1919 y 1923. En el comienzo del gobierno de Leguía, no obstante que empieza
como un gobierno de un corte autoritario, porque él gana las elecciones y da un autogolpe, cierra el Congreso, hace elegir otro, enmienda la Constitución. Sin embargo, él tiene una serie de intelectuales y de pensadores y de técnicos de mucho valor. El oncenio se caracterizó por la ruptura de Leguía con los llamados partidos políticos tradicionales y por promover un proceso de movilización social que favoreció a las clases medias peruanas. Leguía se consideraba el fundador de una patria nueva. El 18 de enero de 1920 se promulgó una nueva constitución que amplió el periodo presidencial de 4 a 5 años. Más tarde, la Asamblea Nacional aprobó la reelección presidencial. Esto le permitiría ser reelegido en 1924 y en 1929. Estaba claro que quería quedarse en el cargo por varios años. De inmediato se hicieron evidentes su personalismo y autoritarismo. Adulado por su entorno, Leguía se sentía predestinado para gobernar el Perú. La gente cercana a Leguía lo convenció que su destino personal estaba muy ligado al destino del Perú. Entonces ahí ya viene el mesianismo, la gente que lo idolatra, la gente que le organiza una serie de ceremonias para exaltar su figura, y Leguía pues recurrió al mecanismo de la reelección, incluso no previsto por su propia Constitución de 1920, para quedarse en el poder. En 1920, con el fin de obtener mano de obra para sus proyectos viales, el gobierno promulgó la ley de conscripción vial, la cual declaraba el trabajo obligatorio en la construcción y reparación de caminos. El imponer el uso de mano de obra obligatoria campesina para hacer carreteras, casi como un servicio militar de obras civiles, fue una medida que tuvo la oposición de ambos lados, ¿no? Por un lado la gente indigenista, sindicalista, campesinista, por otro lado los empresarios y los terratenientes antiguos campesinos, dueños de los grandes predios campesinos, que no aceptaban que sus intereses sean tocados, ¿no? Por otro lado, cualquier opinión contraria al gobierno era reprimida. Es el caso de los diarios La Prensa y El Comercio, que fueron atacados por turbas de leguistas. Asimismo, las autoridades y estudiantes de San Marcos protestaron por la intervención de un grupo armado adicto a Leguía al recinto universitario. La universidad se declaró en receso mientras no se removieran de sus cargos a los ministros de Instrucción y de Gobierno. Así fue como San Marcos permaneció cerrada durante las celebraciones por el centenario de la independencia. En 1921, el Perú celebraba el centenario de la proclamación de la independencia y en 1924 los centenarios de las batallas de Junín y Ayacucho. Era un momento preciso para que Leguía muestre al mundo la modernidad que su régimen pretendía representar. Se organizaron grandes ceremonias y se levantaron impresionantes obras públicas. Leguía aprovechó políticamente, y por qué no decirlo también por el país, el centenario de la independencia para realizar una serie de iniciativas y de obras públicas que un poco adelantaran al Perú o por lo menos equipararan al Perú y a su capital, obviamente Lima, con los demás países de la región y con las otras capitales latinoamericanas. Para ello
hubo un gasto enorme de los recursos. Él celebró el centenario de la independencia en 1921 y además se construyó la Plaza San Martín, se hizo el Hotel Bolívar